Hola, buenas tardes. Hola, buenas Silvia tardes. Rodol, presente. Hola, doctoras. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bienvenidas, Gracias. bienvenidos. Tardes. Sigo agregando. Qué cómodo que es esto, a diferencia del vivo de Instagram, ¿no? Mm, Qué Es fácil. más organizado y más fácil. Sí. Bueno, aparte nos podemos ver las caras, que está bueno también. Sí. Bueno, Gaby, vos vas mirando si aparece más gente en la sala y Sí. les vas dando Entrada. y yo voy empezando con la presentación, si les parece bien. Sí. Dale, Sole. Bueno, para que sea más prolijo, silencio a todos y después una vez que terminamos la presentación breve, ya los habilito a todos para poder charlar. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ah. Claudio y Gaby quedaron silenciados también. Bueno. Sí, escucho como un ruido, puede ser que alguien tenga abierto el micrófono, por favor. Ahí está. Ahí está. A ver, ahí creo que estamos. Perfecto. Bueno, muy bien, me voy a presentar. Ahí está, estamos grabando la presentación. Bueno, ahí están viendo la presentación. Se ve bien, Sole. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, vamos arrancando. Buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos en los últimos días de la semana de concientización de alergia al látex. La idea para hoy es compartir una actividad, así damos a conocer un poquito más esta enfermedad que no es tan conocida. Bueno, antes que nada agradecer al Hospital Italiano que nos permite el espacio y a todos ustedes por el interés y por estar acá hoy a esta hora con nosotros. Bueno, en primer lugar vamos a presentarnos quiénes somos nosotros. El doctor Claudio Parisi, yo soy la doctora María Soledad Ferré, juntos formamos parte del Comité de Alergia al Lácteos del Hospital Italiano, y tenemos como invitada a la doctora Gabriela Cromoy, que es la presidente de la Asociación Argentina de Alergia al Látex. ¿Cuáles son los objetivos del encuentro? Para ir metiéndonos en la charla, vamos a intentar concientizar sobre esta enfermedad, compartir los conocimientos que podamos dar para cuidarnos entre todos, alentar a los pacientes y al equipo de salud a mantenerse atentos en sus esfuerzos por comprender la condición y limitar entre todos la exposición al látex. Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hay una serie de temas que vamos a tratar, qué es la alergia al látex, cuándo sospechar y consultar, cuáles pueden ser las estrategias de prevención y de cuidado, y por último vamos a hacer unos breves mitos y verdades. La idea es luego dar lugar a un lugar para intercambiar dudas, preguntas y experiencias que puedan surgir, y están invitados a ir anotando sus preguntas, sus dudas, así al final de esta breve introducción podemos charlar entre todos los que estamos acá. Pero entonces, ¿qué es la alergia al látex? Bueno, esta suele ser la cara de muchos de los quienes se encuentran del otro lado frente a la pregunta, o frente al soy alérgico al látex, tengo alergia al látex, tuve alguna alergia o reacción relacionada al látex. Entonces, para hablar un poquito de la definición,
Brevemente podemos decir que es una enfermedad adquirida, esto se da por exposición reiterada al látex, que es crónica, que es progresiva, y que al día de hoy no contamos con estrategias para curarlo. Pero, sin embargo, sí tenemos una forma de tratarla, y esta forma es la evitación estricta de la exposición. Al día de hoy, esperamos tener en algún momento algún tratamiento mejor, pero hoy contamos con esto y es muy importante. Entonces, para seguir, ¿cuándo vamos a sospechar y cuándo vamos a consultar? ¿Sí? ¿Y a quién consultar? Entonces, un paciente puede pensar que tiene riesgo de ser alérgico al látex por distintas formas. Una puede ser teniendo alguno de los siguientes síntomas, ¿sí? Que son algunos solamente, principalmente pacientes que tienen, o personas que tienen asma, o broncoespasmos frecuentes, o antecedentes de dermatitis atópica, que se le pone rojo o le pica la piel o los labios al inflar globos o al estar en contacto con algo que está contaminado con látex. La irritación ocular también es otro de los síntomas frecuentes. El contacto con preservativos, elementos de látex o algunas superficies o alimentos contaminados. Y otro de los síntomas que también es frecuente y está asociado son aquellos por contacto o por consumo de frutas y verduras. Hay algunas que son las más frecuentes asociadas, que son, por ejemplo, la palta, el kiwi, la banana, las castañas de cajú, pero también hay muchas otras y la lista es bastante extensa. Y en cuanto a los antecedentes, nos va a generar una alarma como para pensar en hacer la consulta y en llegar a un diagnóstico de certeza. Aquellos casos que se presentaron con un edema de glotis, o que se inflama la vía aérea, una reacción alérgica grave, que en la mayoría de los casos es un paciente que tuvo que recibir internación, esto se denomina anafilaxia. Aquellas personas que tienen una ocupación laboral en entornos con uso de látex, principalmente guantes de látex, ambientes con muchos globos e industrias del caucho, entre otros. Aquellos casos que tienen múltiples cirugías, ¿sí? La mayoría de los trabajos hablan de más de 5 cirugías y que a menor edad mayor es el riesgo, pero esto no siempre es tan lineal, así que lo ponemos como una de las alertas y consideraciones a tener en cuenta, y los pacientes con espina bífida o mielomeningocele, y aquellos con malformaciones vesicales urológicas. ¿Sí? Estos son algunos de los casos por ahí más frecuentes, pero no se limita solo a esto. Y algo que es muy importante es que más allá de todos estos síntomas y antecedentes, hay muchos casos y pacientes que se presentan con alergias y no saben a qué están reaccionando, y a esto lo llamamos exposiciones inadvertidas, y requieren de una consulta y un diagnóstico con un especialista. Entonces, como hacía referencia recién, la consulta con un especialista en alergia, y especialmente un especialista en alergia que tenga conocimiento y que se dedique a alergia al látex, es muy importante, y siempre que uno sospeche que puede tener por alguna cuestión o de los síntomas previos o antecedentes, la sospecha, consultar. Entonces, estamos en la situación de que me diagnostican alergia al látex. Entonces, ¿ahora qué hago? Y bueno, una de las cosas que para tener en claro es que vamos a tener que manejarnos con conciencia, con evitación, con educación, involucrar al grupo familiar, a los amigos y a todo nuestro entorno, ¿sí? Para tratar de mantener cierta calidad de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir y para cuidarnos en torno a esta situación? ¿Sí? Una de las premisas es estar atentos, ¿sí? Mantener el alerta y estar atentos siempre a nuestro alrededor. Hay determinadas situaciones que se podrían considerar de riesgo, o para mantener el alerta más alta aún. Las consultas médicas, las consultas odontológicas, la aplicación de vacunas, los alimentos, por la manipulación, por la industria, los productos farmacéuticos, la ropa, no en todos los casos, pero principalmente los elásticos,
en cuanto a las actividades sociales, los eventos, los cumpleaños, todo aquel entorno que pueda tener globos, ¿sí? O que pueda tener comida preparada, manipulada, contaminada con guantes de látex, ¿sí? Los pisos de goma, que quizás es más frecuente en la edad pediátrica que en los chicos, que hoy en día las plazas y los lugares de actividades o juegos para chicos tienen pisos de goma y también pueden ser un problema. Entonces, tener especial atención a los síntomas, y es muy importante llevar un registro de las situaciones desencadenantes, para que cuando uno consulta con el especialista se pueda llegar al diagnóstico. Bueno, entonces, llegamos a la situación de que teniendo el diagnóstico de alergia al látex, se nos presenta una emergencia y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A quién llamo? ¿Qué hago? Bueno, una de las cosas muy importantes que tiene que tener el paciente y el entorno del paciente alérgico al látex es un plan de acción, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque disminuye la ansiedad, disminuye el miedo, el paciente puede reconocer lo que le está ocurriendo en ese momento, puede actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque va a tener una hoja con instrucciones escritas en la billetera, en la cartera, en el celular. Disculpen, pero hay un sonido. Por favor, si se pueden silenciar. Y sí, mirá que tener fin de semana largo para poner como hasta las... María Gabriela, por favor. Ahí está, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, retomando entonces, hablábamos de la importancia de tener un plan de acción, ¿sí? Porque esto disminuye la ansiedad y el miedo, el paciente sabe qué hacer, lo tiene escrito en una hoja, a quién llamar, dónde consultar, a dónde trasladarse. Es muy importante tener esto, y que es muy importante no tenerlo archivado en un lugar donde uno tarda 10 minutos para encontrarlo, sino que llevarlo encima y saber dónde está, y que el entorno de los pacientes sepan también. Es muy importante contar con la adrenalina. No todos los pacientes tienen la indicación de su médico del uso de adrenalina, pero en los casos que está indicado es muy importante que la adrenalina se lleve todo el tiempo a mano y con uno mismo, ¿sí? La identificación también es muy importante, de nuevo, en la billetera, en el DNI, en el celular, en algún lado, que cualquier persona que nos ve en una situación crítica pueda leer eso rápidamente y saber cuál es la situación y qué es lo que está pasando, ¿sí? Y importante decir que este no es un plan predeterminado, sino que es un plan que se tiene que adaptar y se trabaja entre el especialista y el paciente y la familia según la disponibilidad de recursos, según la situación particular, para armar el plan de acción individualizado. Bueno, ¿y qué pasa si me tengo que hacer un procedimiento? Bueno, hay algunas cosas que pueden generarnos un poquito más de confianza y de tranquilidad y de seguridad. ¿Sí? Una de las cosas importantes es a la hora de la consulta prequirúrgica, comentar la alergia, avisar, cualquier síntoma, incluso si no está hecho el diagnóstico, es importante decir. Siempre es mejor decir de más que de menos. Que el procedimiento se lleve a cabo en un ambiente seguro sin látex, con la adecuada identificación, que se tengan en cuenta las listas de seguridad o famosos llamados checklist, donde se dan una serie de pasos y de etapas de seguridad para que este paciente no tenga ningún inconveniente, o minimizar los riesgos de inconvenientes e incidentes. Y que el paciente y la familia se involucren en el cuidado es muy importante, y mantener un diálogo y una comunicación con el equipo de salud, ¿sí? Entonces, principalmente en nuestro hospital, ¿sí? Contamos con áreas seguras para pacientes alérgicos al látex,
en lo que es la consulta preanestésica, prequirúrgica. Nosotros tenemos una detección, un cuestionario con detección de las alergias no diagnosticadas, que es muy importante. Y bueno, contamos además, somos un equipo que incluye farmacia, incluye varios profesionales, donde tenemos un listado de fármacos y elementos también seguros sin látex que se van actualizando y nos van avisando, porque bueno, a veces puede que algún stock no esté disponible, pero hay un equipo atrás de eso para mantener la seguridad en ese sentido. Y en cuanto al anestésico, sí, tenemos un entrenamiento en lo que es prevenir las reacciones y también tratar de estar alerta, siempre estar alerta y detectar tempranamente cualquier tipo de incidente. Entonces, para resumir este tema, en cuanto a la atención hospitalaria, el tener un equipo multidisciplinario donde el anestesiólogo trabaje con el alergólogo, con el médico de prequirúrgico, y estén al tanto los instrumentadores, y estén al tanto los enfermeros de los cuidados pre- y posanestésicos, en un entorno seguro, es muy importante para que la experiencia de cualquier paciente sea satisfactoria. Entonces, vamos a pasar a la última parte antes de ponernos a charlar entre todos, que es un poquito para meternos en tema, mitos y verdades sobre la alergia al látex. Yo voy a ir poniendo algunos párrafos y vamos a pensar si es verdadero o falso, piénsenlo ustedes. El látex es un alergeno declarado en el Código Alimentario Argentino, es una de las consultas. El alcohol en gel elimina restos de partículas de látex. Bueno, estos dos ítems son falsos, ¿sí? Como Claudio se ríe. Otra es si cualquier paciente puede ser alérgico al látex y que no se puede predecir la severidad de una reacción, ¿sí? Y esto es verdad. Ahora vamos a charlar un poco sobre estos temas. El látex puede estar presente en alimentos por contaminación en la industria y o por contaminación en la elaboración. ¿Se necesita mínima exposición al alergeno en algunos casos para tener una reacción? Bueno, estos dos son verdades. Entonces, para ir cerrando ya esta parte de mi charla, ¿cómo mantenernos seguros? ¿Sí? El trabajo en equipo entre paciente, familia y equipo de salud es muy importante. El látex está en el aire, ¿sí? Los guantes y los globos son los mayores contaminantes del aire y son nuestro mayor problema. Y como hoy está muy de moda con la pandemia y el COVID, el lavado de manos con agua y jabón es el medio eficaz para eliminar las partículas del alergeno, y no así, como dije previamente, el alcohol o el alcohol en gel. Y esto es muy importante porque suele dar a confusión. Entonces, como mensaje final, ¿sí? Decir que la alergia al látex existe, pero tiene poca difusión, que la alergia al látex es frecuente, pero está subdiagnosticada, y que es indispensable una conducta activa y alerta para prevenir las reacciones. Y como objetivo, ¿sí? El contar con espacios y materiales seguros sin látex, con acceso para todos, es algo a lo que nos gustaría llegar. ¿Sí? Bueno, en este momento el que quiera puede hacer una captura de pantalla con el celular o con el dispositivo en el que estén, o anotar nuestro mail, comitealergiallatex@hospitalitaliano.org.ar. Queremos que te contactes con nosotros, al poder ayudarte a transitar la enfermedad, podés enviarnos el mail con cualquier consulta que tengas, y con gusto vamos a estar ahí del otro lado para responder. Te dejamos nuestros Instagrams, el de alergia, el de anestesiología, y el de salud sin látex, que es el de la Asociación de Alergia al Látex Argentina, y la página web del Hospital Italiano para cualquier consulta. Ahí también van a poder estar. Se los dejo un segundito y... Ya tenemos preguntas. Perfecto. Voy a dejar... Manos levantadas, no sé si preguntas, pero manos levantadas. Ahí nos vemos todos.
Yo, Sole, Sí, te sigo un poquito a vos, nada más que bueno, la presentación estuvo completa. Y aprovechando que está Gabriela con nosotros, eh, a mí me gustaría, primero que ella agregue lo que sienta que sea necesario, pero que cuente no solamente qué hace la Asociación de Pacientes, que hace mucho y trabaja mucho para ayudar a todas las personas que tienen alergia al látex, pero también que cuente qué es lo que siente y qué es lo que le pasa a la persona con alergia al látex, porque que cuente la experiencia de las personas que se ven limitadas por esta enfermedad, que es muchas veces ignorada, y bueno, cuál es su... Quisiera que empecemos con esa parte para poder entender del punto de vista médico de las personas que no tienen alergia al látex, que no es tan simple como tener alergia al látex y decir, bueno, listo, es esto y nada más. totalmente de acuerdo. ¿Qué otras cosas en la vida se ven afectadas por tener alergia al látex? Gaby. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La Asociación Argentina de Alergia al Látex es una asociación muy particular, porque no es solamente una asociación de pacientes. En la asociación, la mayor parte de los que estamos asociados no somos alérgicos al látex y alérgicas al látex, y la mayoría somos profesionales de la salud, que somos uno de los grupos de riesgo más importantes para desarrollar alergia al látex, porque estamos permanentemente expuestos. De hecho, la doctora Ferré es socia de la Asociación de Alergia al Látex, tanto ella como yo somos alérgicas al látex. La experiencia que se tiene desde el lugar de persona que desarrolló alergia al látex es que la calidad de vida disminuye drásticamente. Que uno empieza a tener miedos que antes no tenía, y el miedo más importante que se empieza a tener es el miedo de respirar. El miedo de entrar a lugares que están contaminados y respirar, que es algo que uno no puede dejar de hacer. Esto es fundamental en nuestra vida. Y muchas veces a las personas que desarrollan la enfermedad se nos... en algunos casos se nos acosa en los lugares de trabajo, en algunos casos se nos ridiculiza, en algunos casos se nos dice que estamos exagerando, no solamente las personas que no nos conocen, sino también nuestro entorno más cercano, que piensa que tal vez a veces, bueno, no será tanto lo que nos pasa y no exageres tanto, y qué pasa si un poquito. Y estas situaciones hacen que las personas que desarrollan alergia al látex se vuelvan un poco introvertidas, se metan un poco para adentro, sientan que o bien molestan, o bien se ponen demandantes, o bien tienen miedo de ir a los lugares que necesitan para diagnosticarse, como son los hospitales y las instituciones de salud, porque entrar a un hospital o una institución de salud implica necesariamente exponerse a un medio que está contaminado con látex. Nos privamos de ir a shoppings o a lugares en donde por ahí hay cualquier cantidad de globos que están puestos para adornar, nos privamos de ir a cumpleaños o a fiestas de seres queridos porque en muchos casos hay globos, y cuando no hay globos tal vez en las cocinas se cocina con guantes de látex, y entonces los alimentos que nos van a dar como invitados están contaminados con látex, y esos alimentos se convierten en tóxicos para nosotros, en un veneno para nosotros que nos puede provocar reacciones. Dejamos de ir a las escuelas de nuestros hijos a los actos, porque ir a la escuela de nuestros hijos implica tener que pedir, si no somos comprendidos o si no hay empatía, una y otra vez, que no pongan globos, que no haya cosas de látex, que, digamos, la vida cambia drásticamente y la experiencia en la vida se vuelve a veces un poco ingrata también. En el caso nuestro, que elegimos como forma de vida, por vocación, las profesiones de la salud, el hecho de estar expuestos a eso que nos puede enfermar y nos puede provocar reacciones a veces leves o a veces muy severas,
implica una herida muy profunda, una herida desde todo punto de vista, una herida en la integridad, una herida en la identidad, una herida en todo lo que, en todas esas cosas que tenemos que vivir como duelos, que vamos perdiendo. Muchos de nosotros perdemos nuestros trabajos. Digamos, si se puede generar un espacio en el que podamos estar para seguir ejerciendo nuestras profesiones o nuestros trabajos, nos quedamos y podemos estar y podemos seguir, pero en la mayoría de los casos esto no es posible y en el mejor de los casos nos trasladan a algún lugar o a alguna oficina en donde hacemos tareas administrativas, pero en el peor de los casos tenemos que irnos de las instituciones en donde trabajamos. Y esto implica no solamente una pérdida para nosotros, sino que también implica una pérdida para una institución y en definitiva un Estado que nos formó durante muchos años. Formar un profesional de la salud, en el caso de los médicos, en sus residencias y en sus fellowships, y en el caso, digamos, en mi caso particular, digamos, yo estuve dentro de un hospital de alta complejidad 27 años, hasta que no pude estar más dentro del hospital. Y esto, digamos, se hubiera podido prevenir si tuviéramos medidas de prevención, si tuviéramos estrategias de prevención y de manejo ocupacional de la enfermedad que nos incluyeran. Entonces, todo esto hace que la calidad de vida se vuelva muy complicada. Salir a comer a un restaurante, ir a hacer las compras, digamos, no, ni siquiera me estoy refiriendo a esta etapa de pandemia donde todo se puso mucho más difícil porque la comunidad está usando guantes de látex para todo, los lugares están contaminados con látex en todo sentido, y como bien dijo Sole, el látex es inhalable, digamos, los productos de látex, no todos, pero muchos liberan material particulado, ese material particulado es muy pequeño, queda suspendido en el aire, no se ve, no se huele, no se siente, no tiene gusto, y entonces para nosotros es muy difícil saber qué cosas están contaminadas y qué cosas no, pero independientemente de las cosas que tocamos, o de las cosas que ingerimos, o de las cosas que bebemos, lo que no podemos hacer es dejar de respirar. Entonces, básicamente es esto, digamos. Y el otro tema es, el gran otro tema es nuestra atención de salud. Digamos, las personas que primero nos sensibilizamos y después desarrollamos alergia al látex, se da la paradoja de que el medio hospitalario se convierte en uno de los lugares de mayor riesgo para nosotros. Y entonces se pueden tener reacciones, digamos, a partir del momento en que uno está sensibilizado, no se sabe en qué momento uno puede tener una reacción alérgica o anafiláctica, y eso nos pone en una situación de gran indefensión y de gran exclusión, y tememos ir a controlarnos. Entonces el control que tenemos que hacer de nuestra salud, tanto médica como odontológica, yo soy odontóloga, se empieza como a dilatar, a retrasar, uno deja de ir a las consultas, deja de pedir las consultas, por ahí pide el turno pero no va, porque le da miedo ir a la consulta, y esto hace que enfermedades que podrían prevenirse o que podrían ser tomadas a tiempo, no se tomen a tiempo. Así que la calidad de vida se complica muchísimo. Y en la vida de relación social también se complica muchísimo. Digamos, la sensación es a veces de un gran aislamiento y de una gran soledad. Entonces, si tenemos la suerte de tener profesionales que nos escuchan, que nos entienden, que tienen empatía, bueno, vamos caminando un poco mejor por la vida. Digamos, yo tengo la fortuna de haber encontrado al doctor Parisi, pero lo cierto es que en muchos casos, hasta que uno encuentra un profesional que lo contiene, que lo escucha, que lo entiende, que le explica, pasan muchos años, y es importante decir que en esos años la enfermedad va progresando, porque uno no toma los recaudos que tiene que tomar para evitar estrictamente, como dijo la doctora Ferré, el látex. Y es muy importante para que la enfermedad no progrese, poder evitar estrictamente el látex. Entonces,
Me parece que como, como resumen de lo que es la vida de una persona que desarrolló alergia al látex, y que tiene muchos años de alergia al látex. Yo desarrollé alergia al látex en el año 97. O tal vez un poco antes, pero digamos, me diagnosticaron, tuve un diagnóstico confirmatorio en el año 97. Así que son realmente muchos años de convivir con la enfermedad, y durante muchos años además seguí expuesta al alérgeno, y eso también hizo que la enfermedad progresara. Bueno, Gaby, un poco, yo que te conozco hace un tiempo, obviamente no soy el único médico que sabe de alergia al látex, y yo la conozco a Gaby hace tiempo, hay un montón de especialistas en nuestro país muy buenos, que tienen mucha información, y nuestra idea hoy es visualizar que este problema existe. Si hay alguien que tiene algún síntoma que sospechoso de alergia al látex, y ahí ya vi una pregunta que dice, pregunta si da solamente síntomas en la piel, ahora la vamos a contestar, pero bueno, la idea es poder hablar un poquito más. Ahí, Hay varias Ahí, preguntas, hay Sil varias. está ahí, preguntando, por ahí yo dejaría las preguntas que quieran levantar la mano, como está haciendo ahora Sil, a ver si la podés desmutear vos para que sí, pregunte. ahí le damos la palabra entonces a Sil. ¿La ves? Somos un montón, ¿eh? Un montón. Sí, somos un Bueno, montón. Hola, Ahí estás. hola, hola, ¿cómo están? bien. ¿Cómo Bien. les va? Bueno, muy encantada de estar en este lugar, en este espacio. Bueno, la doctora Cromoy, yo personalmente la conozco personalmente. Me parece una persona, una leona en este tema. ¿Cómo eso? Es una leona, realmente es una leona luchadora con este tema. Bueno, yo fui diagnosticada. Me costó mucho estar diagnosticada como alergia al látex, porque por diferentes cuestiones, no sé, decisiones políticas, hospitalarias o lo que fueren, no había reactivo, no había esto, no había predisposición para hacerse uno el análisis. Hasta que al final, bueno, uno rompe los quinotos tanto, hasta que, bueno, ping, el análisis, se ríe Gaby, es así. Listo, no, pero esto, la reacción, no, pero no es más o menos, no, espere un momento en la reacción, espere un momento, hasta que al momento se dio la reacción. O sea, es rápido, a ver, no, se piensa que es poner el reactivo y ya tiene que reaccionar inmediatamente. Bueno, me diagnosticaron con alergia al látex. Durante muchos años yo estuve usando guantes, pasamos de los guantes de donde se ponía ¿cómo se llama? El talco, hasta los peróxido de etileno, hasta que un día yo ya no pude más, tenía las manos terriblemente, yo he llegado a estar 10 días sin trabajar con las manos, como yo digo, en garra, ¿sí? En garra, porque no podés estirar las manos, porque donde estirás las manos se te raja la piel y sangra. Y aún así yo estaba trabajando con guantes de hilo y arriba el guante de látex. ¿Por qué? Porque no había guantes de nitrilo ni guantes de nada, y porque no te lo tomaban en cuenta como una enfermedad profesional. Es una simple dermatitis, te decían. Es una dermatitis. Y yo, mis manos sangrando, aún así tenía que estar en el centro quirúrgico o ayudando al equipo quirúrgico, porque yo soy licenciada en instrumentación quirúrgica. Por eso a mí hubo algo que a mí me llamó la atención, más allá de las manos, los pies. ¿Vieron las famosas, ¿cómo se llaman? Estas botitas o jotas que son perforadas y que son para uso, están muy de moda, para uso hospitalario. No me acuerdo, Gaby, decime, no me acuerdo la marca, pero bueno. Suecos. Los suecos, los famosos, exacto, los famosos suecos. Un día me los pongo, ¡fa! Terrible reacción. Yo terminé en el hospital británico con una reacción impresionante, no lo podían creer. Son de látex. O sea, a ver,
es caucho. ¿Sí? Sí, muchas Es cosas terrible. en la vida cotidiana tienen látex, es eso que Todo, estamos totalmente. preocupados. Entonces, por ahí a mí lo que me llamó la atención es cuando la Soledad puso una presentación donde decía, estaba el signo de libre látex y decía en el centro quirúrgico tener cuidado con los guantes con polvo. Pero no es solamente eso, no solamente el guante con polvo. No, sin duda, Sil, no es solamente el guante con polvo, Ujú. pero es uno de los elementos más difíciles de controlar para lograr un espacio seguro sin látex, porque la mayoría o sea, en el centro quirúrgico Sí. tenemos, por lo menos en nuestra institución, tenemos Ujú. obligatoriedad de llevar los suecos, zapatos, zapatillas con botas quirúrgicas. Entonces ahí Sí. ya el que tuviera contenido de látex ya no está expuesto. Y se sabe, y tenemos, digamos, la evidencia científica nos demuestra que el mayor problema para la sensibilización del personal y de los pacientes Sí. y de las reacciones alérgicas es el talco de los guantes quirúrgicos estériles y manoplas o no estériles. Sí, perfecto. Sumado a los elementos que tienen contacto directo con el paciente, ¿sí? Bueno, Principalmente pero entonces eso debería estar en la presentación, ¿sí? Porque no es sí, solamente el guante con fue- perdón que lo diga, ¿no? No, yo soy Bueno, instrumentadora quirúrgica. pues fue a vamos a modo de, tratar de hablar también para la gente para el que resto. no tiene Por conocimiento eso médico, por lo eso digo. sí, Sí, no es yo, algo... yo si querés, para darle espacio al resto del público no, digamos, no de quirófano o no médico, si querés nos contactamos por mail y te explico el porqué y el detalle de nuestro Bueno, protocolo. no sería lo correcto porque sería bueno explayarlo justamente en este espacio de Zoom. Pero Bueno, bueno, está nosotros bien, tenemos les un permito. protocolo. No, 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 te lo perfecto. explico brevemente por si a alguno más le quedó la duda. Listo. Nosotros tenemos esa identificación porque es lo que a veces más cuesta en el equipo de salud cambiar. Sí, el resto de las Perfecto. cosas en un quirófano seguro sin látex están bajo control y ese es un doble check para aquel que está circulando por pasillos no ingrese al quirófano contaminado. Básicamente para resumirlo y no sacar más tiempo a la charla. No, y yo Ok, agrego gracias. una cosita más porque Disculpen. desgraciadamente no existe en nuestro país un lugar completamente libre de látex y ese es un problema. La verdad es un problema para todos los pacientes. Pero bueno, vamos en camino con trabajo y concientización a generar las mejores condiciones para los pacientes con alergia al látex. No existen, idealmente no existen, pero bueno, empezando a reconocer la enfermedad, empezando a buscarle soluciones, es como uno va caminando, que es lo que muchas veces hablamos con Gabriela, porque uno se va chocando contra la pared, pero es importante no aflojar en el intento de mejorar las condiciones. Vamos a contestar las preguntas que estaban por ahí, Sole, que yo no las terminé de ver. Vamos con una de las primeras. Bueno, también es puntualmente médico, cómo se procede para administrar medicación endovenosa cuando viene en presentación de frasco ampolla y hay que pinchar el tapón de goma. Bueno, si me permiten, yo solo lo puedo responder. Digamos, todos los trabajos que hay disponibles de Estados Unidos, del Johns Hopkins principalmente, se puede, para simplificarlo, se puede o quitar el tapón. En primer lugar, preferir, si hay disponibilidad de frasco ampolla sin tapón, utilizar esos. Si no está disponible un fármaco correspondiente sin tapón y tiene tapón, uno puede saber si el tapón es o no de goma. Nosotros tenemos un listado de qué fármacos tienen y qué no, pero en el caso de no saber, hay dos alternativas. Se quita el tapón y se usa el contenido, y el tapón se descarta, o se pincha pero una sola vez. Esa es la evidencia y es seguro. Si bien se encontró algún resto de partícula de látex, en ninguno de los trabajos que se hicieron fue significativo como para hacer una reacción, y de hecho el Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos es un hospital libre de látex y ellos tienen esa normativa a la cual nosotros nos adherimos, así que
Eso, no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que puede generar una reacción una muy pequeña cantidad. Vuelvo a decir lo mismo que hablábamos recién con Sil. Cuando no hay un fármaco que no tenga tapón, tenemos que usar ese, digamos, no nos queda otra. Si pudiéramos usar algo que no tenga nada de látex, o sea, una ampolla, o un tapón que sea de látex sintético, o sea, que no tenga látex, eso sería la situación ideal. Y nosotros tratamos de hacer eso siempre que tenemos esa opción. sí. Siempre que tenemos la opción de evitar el látex, tratamos de evitar el látex. Si no lo podemos evitar porque no hay forma, porque en este país a veces no hay forma de evitarlo, bueno, salimos a la forma más segura, que sería sacar el tapón, tratar de no pincharlo. Pero bueno, sí, hay algunas cosas que desgraciadamente no las podemos hacer en un 100%, ¿no? Había una pregunta por ahí, ¿sí? Sigo con la pregunta. ¿La alergia al látex puede manifestarse solo como reacción dérmica en las manos con el uso de guantes y no tener ninguna otra reacción al manipular otras formas de látex como globos, alfombras, etcétera? Pregúntalo, Ana. Bueno, no es la única forma de manifestación, pero las alergias tienen diferentes formas de presentación. Una es la dermatitis, que en general se produce por los elementos químicos que se utilizan cuando se trabaja el látex para que tenga sus características. Pero esa dermatitis es un factor de riesgo muy importante para desarrollar las alergias que producen síntomas inmediatos y que son las que ponen no solamente la calidad de vida en riesgo, sino que ponen en riesgo la vida. Porque al estar la piel lastimada, como contaba Sil recién, de las manos, de los pies, esa piel lastimada permite la entrada mucho más fácilmente de las proteínas de látex, y eso en una persona predispuesta puede generar los anticuerpos contra el látex y después generar síntomas que van más allá de lo dérmico. Entonces, ¿puede tener síntomas en la piel? Sí, la dermatitis es uno de los síntomas, si posible, como potencial riesgo o aumentar el riesgo de desarrollar alergia. Pero después, cuando el paciente toca el látex, o tocarlo directamente, o lo inhala, o lo operan y ponen los guantes dentro de su organismo, todo eso genera una serie de reacciones que van desde ronchas, ponerse colorado, congestión de la nariz, de los ojos, dificultad para tragar, dificultad para respirar, asma, cólicos, diarrea, contracciones uterinas. Bueno, todo eso que parece que va haciendo una escala de síntomas, bueno, eso puede terminar mal, y eso se llama anafilaxia, y se llama anafilaxia porque tiene riesgo de producir la muerte. No todos los pacientes tienen estos síntomas, todos los pacientes con alergia potencialmente pueden tenerlos, y por eso es muy importante saber reconocerlos, y cuando el médico los ve y diagnostica una alergia al látex, en las cuales hay anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulina E, que se detectan a través de un simple test, porque la verdad que no es complejo, los especialistas de la alergia hacemos esos test. Podemos pedir un test en sangre también, pero el test cutáneo, si el paciente no es un paciente de alto riesgo, de esos pacientes que han tenido reacciones muy, muy graves, en las cuales no podemos exponerlo ni siquiera con un test cutáneo, entonces ahí nosotros hacemos un diagnóstico rápido. Para hacer el diagnóstico rápido tenemos que sospecharlo, y una vez que lo diagnosticamos, bueno, empieza todo el otro caminito que contaba recién Gabriela, que contaba Sil, que es el caminito de... Y también, desgraciadamente, educar. Hoy en día también hay que educar a los médicos que no conocen la enfermedad, hay que transitar por instituciones que tengan una idea de esto para poder manejarlos en el lugar donde puede haber mayor cantidad de látex. Entonces, no solamente da síntomas cutáneos, puede dar síntomas respiratorios, se inhala, está flotando en el aire, entra por los ojos, por la nariz, puede dar broncoespasmos. Los pacientes con alergia al látex pueden tener otras alergias también, pueden tener asma, y pueden ser la causa del asma, el látex, o puede ser un empeorador del asma. Por eso no debería haber, idealmente, látex flotando. Me fui por las ramas. Acá hay otra pregunta. ¿Querés hablar? Comenta, Gaby. Que es muy importante, independientemente de las dermatitis, digamos, de lo que pasa en la piel de las manos, y de identificar, digamos, o ser muy conscientes de los síntomas que tenemos a nivel respiratorio. Cuando de repente esos síntomas aparecen en la adultez, cuando por ahí esos síntomas no los hemos tenido a lo largo de toda la vida, sino que por ahí en la adultez aparece un asma y uno no sabe muy bien qué pasó. Pero también es muy importante identificar qué pasa en las mucosas.
¿Qué pasa cuando uno va al odontólogo y el odontólogo tal vez usa guantes de látex o usa goma, el dique de goma que se usa para hacer tratamientos de conducto o para tener distintos tipos de restauraciones? ¿Qué pasa en esa mucosa si esa mucosa queda inflamada? ¿Qué pasa en la mucosa vaginal o rectal a la hora de usar un preservativo? Digamos, tener en cuenta, digamos, que esto sea una alerta que nos permita consultar, porque eso también tiene que ver muchas veces con una sensibilización por látex y con una alergia al látex. Y el tema de los preservativos no sale directamente porque hay cierto pudor en la mayoría de la gente. Entonces, esas molestias, picazones a nivel genital después de una relación sexual puede ser un síntoma. Y ahí hay que tener cuidado también con cuando se hacen las ecografías transvaginales en las que se usan preservativos de látex. Por suerte hoy en día hay preservativos sin látex y hay guantes sin látex. Por lo tanto, tenemos alguna salida como para cuidar. Hay otro síntoma más que tiene que ver también con el uso de preservativos, no solamente la picazón a nivel de mucosa genital, o el ardor, o una sensación de quemazón. A veces la sensación es de una cistitis, o de una uretritis, sí. Que siempre, digamos, que es difícil a veces de diagnosticar por ese lado, porque en realidad se vincula más o se relaciona más con una infección urinaria, entonces hasta llegar al diagnóstico a veces se tarda bastante. También. Gracias. A ver si hay más preguntas, Sole. Sí. Hay un comentario de Verónica que nos dice, el elástico de los barbijos también es un gran problema. Sí, es un gran problema. Es importante chequear con el fabricante y, bueno, tratar de usar un barbijo, o si no, usar un barbijo que no tenga elástico, que eso es, por ahí es más... Los tiritas. Los que se atan. El tema con eso de los barbijos también es un problema, digamos. Hay dos normas que tenemos en Argentina, por suerte. Una es una EDP de IRAM que se hizo ahora, en la que trabajaron un conjunto de expertos importantes para la confección de los barbijos comunitarios, porque de repente necesitamos empezar a fabricar barbijos, digamos, porque no teníamos la suficiente cantidad de barbijos quirúrgicos para darle a toda la población, y la población de repente necesitó salir a la calle con barbijos. Bueno, en esa norma, que es una EDP de IRAM, y que está disponible al público, se estipula que los barbijos tienen que ser libres de látex. Y en la otra norma, que es la norma del Ministerio, una norma que se llama DEFSAN, es del Ministerio de Defensa, que es la 490, y se puede buscar también por internet, se estipula cómo deben ser los barbijos, tanto los barbijos quirúrgicos como los N95, digamos, distintos tipos de barbijos y mascarillas, y se indica que deben ser libres de látex, 100% libres de látex. Y cuando hablamos de libres de látex, no hablamos solamente del elástico, hablamos de la confección, porque muchas veces en la confección, si la confección del barbijo se hace en una fábrica en donde los operarios usan guantes de látex, el barbijo se contamina con partículas de látex que se pegan como el glitter, y después uno el barbijo se lo pone en la nariz y en la boca e inhala ese látex. Entonces es importante saber eso, cuando en un hospital se hacen las compras de barbijos quirúrgicos, bueno, detectar esos, hacer el llamado, lo mismo que con los medicamentos, con los tapones de los medicamentos y demás, hacer ese llamado y preguntar, bueno, si efectivamente ese barbijo es 100% libre de látex, cómo se fabricó, qué pasaba en la fábrica, y pedir, e insistir, digamos, pedir en fábrica que por favor no usen guantes de látex para fabricar. Sí, ahí para agregar, chequear la ficha técnica, siempre desde farmacia o el encargado de compras, chequear la ficha técnica con el proveedor o con el fabricante, eso es lo que más nos puede asegurar el origen y si está contaminado o no, o realizado con algún material que tenga látex. Tengo otra pregunta que es, bueno, si hay guantes libres de látex, y bueno, sí, hay guantes libres de látex, tanto de examinación como de guantes quirúrgicos, ¿sí? Hay alternativas al látex en la mayoría de los elementos, salvo en algunos puntuales que no hay reemplazo, pero son cosas por ahí más específicas y no de uso tan común. A veces no es tan fácil conseguir. Para la gente que... Y demás.
para la gente que dice, bueno, ¿cuáles son esos guantes? Normalmente son guantes que tienen color azul, color negro, color marrones oscuros. Los guantes de látex, que son guantes más blanquitos, medio color piel, digamos, esos son los peligrosos, vamos a decir ahora y son peligrosos por dos razones, porque con esto de la pandemia la gente piensa que se pone guantes de látex, entonces no se va a contagiar el COVID. Y no solamente... No se lava las manos. No se lava las manos, y ese es un problemón, porque es mucho mejor lavarse las manos que tener los guantes de látex. Los guantes de látex dan una sensación de falsa seguridad, entonces la gente va tocando todo, además de contaminar con látex, se olvida o se siente seguro y por lo tanto tiene más riesgo, y el virus se queda más tiempo en el látex que en la mano, por lo tanto, además sirve para la propagación de látex. Entonces, mensaje, lavado de manos, no hace falta guantes, hay que lavarse bien las manos siempre, ponerse alcohol, lavarse las manos, para el que tiene dermatitis ponerse alcohol puede ser un problema, lavarse las manos con un buen jabón suave, y eso es suficiente para evitar el contagio del virus. Sí, no es necesario un jabón desinfectante, un jabón común. Jabón común, claro. Obvio que para un lavado quirúrgico sí, pero para el que no está en lo quirúrgico o de asistencia de salud, en la casa y en la vida cotidiana no es necesario un jabón desinfectante, eso irrita más y genera más dermatitis aún. Acá alguien pregunta, María Vega, ¿cuáles son los materiales que reemplazarían al látex para tener en cuenta? Por ejemplo, los guantes. Gaby, vos que de esto lo tenés re claro, así que podés... Bueno, depende para qué, digamos. Uno tiene primero que saber para qué va a buscar el guante, para qué lo va a usar, porque no todos los guantes sirven para todo. Entonces, si estamos en salud, lo ideal es usar guantes de nitrilo, que cumplan con todas las normas de tipo y de ensayo que tienen que cumplir para que digamos, para proteger a los pacientes y para que nos protejan a nosotros, a los trabajadores, de hongos, de bacterias, de virus, de químicos, porque también trabajamos con sustancias químicas. Los mejores guantes para eso son los guantes de nitrilo, sin polvo. Guantes quirúrgicos sin látex o sintéticos, los mejores son los de poliisopreno sintético. Son un poco bastante más caros en nuestro país. Yo creo que si se fabricaran acá podríamos lograr que se bajaran los precios, pero mientras tanto no se fabrican y entonces, bueno, son más caros, pero lo cierto es que más cara es la vida, ¿no? O más caro es perder la vida. Entonces, los guantes de poliisopreno sintéticos tienen las mismas características que los guantes de látex. Muchas veces en cirugía, las personas que hacen los cirujanos, y sobre todo los cirujanos que tienen que tener digamos, que hacen actividades que requieren de mucha destreza y de mucha sensibilidad, se quejan con otros tipos de guantes que no sean los de látex quirúrgicos, pero los de poliisopreno sintético quirúrgico dan la misma sensibilidad que los de, no sensibilidad, permiten la misma, no me sale la palabra. Cuando tienen que coser cosas muy chiquitas Sí. y necesitan mucho tacto para poder, Exactamente. los cirujanos cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? La propiocepción, eso, acá me sopla el cirujano, que tengo del otro lado de la pantalla. Y después, ojo, también hay guantes de nitrilo que se esterilizan, y de otros materiales como neopren, que son más gruesos, que también son libres de látex para cirugía. Y hay guantes que son de vinilo, que el vinilo es polivinilo, es PVC, que es un material muy controvertido. Por un lado porque puede tener una sustancia que se llama eftalatos, empieza con F, ¿no? Pero decimos eftalatos, que son disruptores endocrinos. Entonces hay que tratar de evitar usarlos, pero además, si está la doctora Verónica Torres por ahí dando vueltas, la vi antes y ahora no la veo, me mata si hablo de los guantes de vinilo, porque los guantes de vinilo contaminan enormemente el medio ambiente. Ahora, en una época, hasta que se desarrollaron los guantes de nitrilo, aparecieron los guantes de nitrilo y se mejoraron, porque al principio los guantes de nitrilo eran súper duros y rígidos, todas las personas que teníamos alergia al látex y estábamos en salud usábamos vinilo, que realmente no nos protegían como debían protegernos, porque el vinilo no es, digamos, no cumple con las condiciones de impermeabilidad que cumple el nitrilo. No nos permite, digamos, un trabajo
en el que podamos entrar en contacto con material biológico contaminado, por ejemplo, o con químicos. Entonces el vinilo se utiliza para actividades que no requieran de, digamos, que no necesiten una protección contra la cortopunción, que no necesiten tanta impermeabilidad, pero bueno, digamos, es una opción, tal vez no para las áreas de salud en las que tenemos que manejar material contaminado o químico. Y después tenemos los guantes de polietileno para la vida cotidiana, digamos, no es necesario usar un guante de látex o un guante de nitrilo ni un guante de vinilo para ir a agarrar una manzana. Podemos ponernos un guante de polietileno, deberíamos no ponernos ningún guante, pero yo siempre digo, uno no le puede prohibir a la gente que haga lo que quiera. Y esto lo estamos viendo a lo largo de la pandemia. El que quiere pone el barbijo abajo de la nariz, está mal. El que quiere no usa barbijo, está mal. El que quiere usa un barbijo que se lo toca, está mal. Digamos, es muy difícil controlar a todo el mundo, pero por lo menos si se van a poner guantes para ir a hacer las compras, que esos guantes sean de polietileno, que son más baratos, que se tiran y, digamos, que si hay un tacho se tiran adentro del tacho y que en su destrucción incluso son más amigables con el medio ambiente, digamos, se degradan más fácilmente. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Shirley, que quiere saber si sería posible causar alguna reacción alérgica a un paciente alérgico al látex, al cual se le pasa una medicación por gastro con una jeringa que no es látex free, aun cuando no haya contacto directo con la piel del paciente. Qué pregunta difícil. Qué pregunta difícil. La respuesta es, todo es posible. Porque, digamos, la mayoría de las, bueno, ahora hay muchas jeringas que tienen el taponcito, ¿vieron esa gomita negra que tienen adentro del émbolo, se llama? Eso era antes de látex, casi todas eran de látex. Ahora hay muchas que son de látex sintético, por lo tanto no contaminan. Si un paciente tiene alergia al látex, tiene que usar el tipo de jeringas que no tienen látex. Si bien la cantidad puede ser muy pequeña, vuelvo a decir, hay pacientes que tienen síntomas porque ven un globo a 10 metros. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, lo detecta y hace síntomas. No son la mayoría, pero si el paciente tiene una sensibilidad o un umbral muy bajito para tener síntomas, mínimas cantidades le pueden producir síntomas. Entonces, cuando sabemos que el paciente tiene alergia al látex, va a una habitación especial en la cual no entra nada con látex. Si tiene un paciente al lado, el paciente al lado, si no tiene alergia al látex, se trata como alérgico al látex. Todos los elementos que entra el médico a ese lugar son elementos sin látex, todos los manguitos, los estetoscopios, casi todos tenemos alternativas sin látex, por lo tanto, tenemos que tratar de evitar cualquier tipo de situación que hable de una exposición al látex y sobre todo en el ambiente hospitalario, que es donde más una exposición más profunda al látex puede llegar a tener el paciente. Muy larga le dice la respuesta, me parece. Pero No, bueno. pero las jeringas ahora realmente no hay casi diferencia en el precio. Realmente es un sinsentido comprar jeringas. Digamos, los tapones los provee la misma empresa. Los que no son de látex son de bromobutilo, que es el material sintético del que vos hablás. Sí. Y la verdad es que no hay diferencia prácticamente en el precio. La verdad que ese sí es un cambio que se puede hacer, que es muy costo efectivo, realmente. Yo creo que en general la mayoría de los hospitales por acá, en Capital creo por lo menos, tienen jeringas sin látex. No sé qué pasa en el resto del país, que es lo que más me preocupa, ¿no? Porque es probable que no. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos por acá es, quería preguntar si los elementos libres de látex como guantes, barbijos, tienden a ser de difícil acceso económico y en caso de serlo, si alguna obra social cubre su compra. Bueno, qué pregunta. Tremendo. Gracias. Celina pregunta esto. Segunda es no. Y la otra, son un poco más caros, no son terriblemente más caros los guantes alternativos o por las manoplas. En general, yo lo que le digo a los pacientes, los de examen, yo le digo a los pacientes con alergia al látex que tengan su cajita de guantes, porque por ahí tienen que ir a algún lugar donde, no sé, o el médico o el odontólogo o el ginecólogo no sepa o no tenga en ese momento, y bueno, no es lo ideal, no es la situación ideal, pero el paciente con alergia al látex, por lo menos para mayor seguridad, conviene que tenga los guantes. Sí. ¿Te parece lo mismo, Gaby? Mira,
Es difícil la respuesta, porque si vos sos una persona que desarrolló alergia al látex y tenés reacciones leves, eso para mí era una solución durante mucho tiempo. Y yo iba a la ginecóloga en una clínica, porque me gustaba la ginecóloga, en donde no había, digamos, materiales libres de látex. Yo llevaba mis guantes, mi salea, mi compresa y todo para que me atendiera. Hasta que empecé a hacer síntomas respiratorios. Este es el tema, ¿no? Que uno cuando entra a los lugares que están contaminados no puede dejar de respirar, como decía al principio. Entonces, durante un tiempo eso me funcionó, llevar mi caja y tener mi caja además, porque uno no confía en que la caja de guantes sintéticos que está en un hospital, en donde coexisten guantes sintéticos y guantes de látex, que los guantes sintéticos no estén contaminados con el polvo de los guantes de látex. Entonces uno lleva su caja de guantes de látex para todos lados. La verdad que lo llevo en la cartera, una bolsa llena de guantes sintéticos. Pero depende del grado de sensibilidad y del umbral que tengas de reacción. Por ahí preguntaban si existen, ahí la miré así de reojo, si existen restaurantes o si existen lugares para comer libres de látex. Algunos. Bueno, eso claro, porque tienen su identificación, ¿no? No todos la quieren poner, Claudio. ¿Por qué? Nosotros insistí, y porque yo te voy a explicar. Muchas veces, y con muy buen criterio, los dueños de los restaurantes, los que más nos quieren, ¿no? Y a los que vamos y les hablamos, Sole también, habla, digamos, todos los que formamos la asociación, cada vez que podemos vamos, hablamos, pedimos, y muchas veces los dueños de los restaurantes, cuando tenemos acceso a ellos, nos dicen, pero yo puedo acá no usar guantes de látex, puedo tener todo libre de látex, pero no te puedo asegurar que mi materia prima no haya sido manipulada con látex. Por eso es tan importante la prohibición del látex en alimentación. ¿Viste? Esa pregunta de mitos y verdades que planteaba Sole, si están rotulados los alimentos, si el Código Alimentario Argentino exige la rotulación de alimentos contaminados con látex o envasados con látex, y la verdad que todavía no. Entonces esto es un gran dilema. Para nosotros es un dilema ir a comer. Hay lugares en los que te aseguran muy pocos, realmente muy pocos, en los que te dicen, bueno, yo compro el pollo acá, compro el queso acá, compro la carne acá, y las verduras las lavo, y nada se usa, pero son la minoría. Son la minoría. Sí, y agrego, aún así es muy difícil averiguar en la industria, en las plantas, qué está contaminado y qué no, porque muchas veces no conocen, o muchas veces se confunden, o directamente a veces no responden. Y lo que pasa también es que quizás uno consume habitualmente una marca o algún producto porque lo chequeó con el productor, y de repente no hay stock, el proveedor no le entrega guantes, los que habitualmente usaba, en general es nitrilo, y de repente usa látex, y bueno, uno se entera porque consume ese producto y tiene síntomas de la reacción. Sí, y eso es algo relativamente frecuente. Por eso es tan importante el tema de las leyes en este sentido. Viste que en Estados Unidos ya hay 8 estados en donde está prohibido el látex en alimentación, digamos, digamos ellos le llaman de la granja al tenedor, ¿no? de farm to the fork, de la granja al tenedor, de la granja a la boca, toda la cadena que sea sin látex. Daisy Fortes, que es la presidenta de la SLA de Brasil, que es una asociación hermana, la de Síndrome Látex Alimentos de Brasil. Ella cuenta que en Brasil no hay forma de consumir lácteos porque ya todo el proceso de la ordeña de la vaca con las máquinas es todo caucho y todo látex. Ahora, en Brasil sí se obliga a rotular los alimentos que contienen látex. Bien, tenemos otra preguntita acá. Que trabaja una persona, Felipe, que trabaja en quirófano, si puede ser que el adhesivo de los campos estériles quirúrgicos tengan látex. Bueno, esto de nuevo, hay que chequear con el productor y, digamos, con la industria, y saber si es o no libre de látex. ¿Sí? Nosotros tenemos, nuestros campos estériles son, el pegamento, el adhesivo es libre de látex, pero bueno,
entiendo que debe haber algunos que no, en otros hospitales o en otros lugares que quizás no tienen acceso o no los tienen. Ahí estoy viendo una pregunta de Nicolás que dice, ¿sirve ponerse guantes de nitrilo encima y encima los guantes estériles de látex? No. No sería la opción correcta, porque primero que hay guantes estériles sin látex, o sea, ya con eso te alcanza. Y después que hay contaminación si te pones los guantes de látex arriba, aunque no toque directamente tu piel, te estás contaminando con látex y estás aerosolizando el látex, así que no sería lo mejor ponerse los dos guantes. Sí, se están gastando recursos extras también, ¿no? También. Porque acá tenemos, a ver, acá está, Karina está esperando para que le demos la palabra. Pensé que estaba esperando. Karina, ¿querés comentarnos? Por favor, buenas noches. Bueno, yo tuve un edema de hice una operación de columna y me parece muy importante lo que están haciendo. Yo no sabía que existía, porque después me tuve que operar de la vesícula y la alergista me dijo que tenía que ser un lugar libre de látex. Entonces tuve que hablar en la CAC con los cirujanos para que preparen el quirófano, ¿no? 2 veces me operaron encima. Gracias a Dios, en la clínica me consiguieron todo. Tuve la habitación aparte. Todo, como decía el doctor, tapaban con lienzo las mangueritas, todo. La verdad que re bien. Pero la primera vez la pasé muy mal, porque me fui. Y esto de que no, al ver, se ríen, porque si te hace mal luego se ríen, se piensan que estás exagerando, y uno en serio que no puede respirar. A mí cada que me pasa una cosa así, o que hay globos en el McDonald's, yo salgo disparando porque sé que me va a pasar. Y la gente no está consciente, porque no saben que es en serio la alergia al látex, porque todo es látex en todos lados y piensan que uno miente. Y ahora que los escuché, todo lo que decía la doctora es todo lo que a mí me pasa y lo que me pasa peor, ¿no? Eso de no poder respirar. Yo cuando voy con mis guantes, y una vez fui al dentista y se puso mis guantes arriba los de látex, pero ella ya tenía sus guantes de látex, o sea que estaba contaminando igual. Entonces esto sería bueno que tenga mayor difusión para nosotros, ¿no? Porque la verdad que es muy feo. Muy feo porque nadie no lo pasa, no cree que están así. Yo trabajo en costura y el elástico ya no lo puedo manejar. Y así son muchas cosas, también que a veces uno piensa una crema y también te empieza a hinchar la cara y no te das cuenta, y sí, el látex, una pinturita de látex, todo. Y me parece buenísimo esto, les agradezco. Gracias a vos, Cari, porque un poco resume lo que contaba Gabriela. Y bueno, es difícil. Pero bueno, la idea nuestra es justamente con esto, es dar nuestra mano, tratar de no solamente visualizar la enfermedad, sino que estimular lo que, bueno, ayer lo hablábamos en otro lugar, pero la empatía, ponerse en el lugar del otro, que es lo que los médicos tenemos que hacer también, ¿no? O los seres humanos en general, pero decir, bueno, acá hay un problema, ese problema produce sufrimiento, y nosotros tenemos herramientas como para ayudar a esa persona. A veces las herramientas no alcanzan, no son las ideales, pero tratamos de avanzar para que todo sea lo ideal, por un lado, y por otro lado, usar lo mejor posible y trabajar en un equipo muy pegado al paciente también. Cada paciente es un mundo aparte. Bueno, por eso la idea un poco es esta, ¿no? De decir, bueno, esto existe, enfrentemos el problema, veamos cómo podemos solucionarlo.
tener tu médico de confianza, tu lugar donde puedas ir. Tenemos muchos problemas con los servicios de emergencia, todos tienen guantes de látex. Hemos tenido charlas con la gente del gobierno también, con todo manejado por Gabriela, que se está moviendo de una manera increíble para que los servicios de emergencia sepan que existe esto y tengan ambulancias libres de látex, porque si no es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, gracias, Karina. Es re valioso el testimonio de Karina, súper valioso, porque ella está trabajando, ella trabaja con látex, Claro. Sí, sí. Gracias. Bueno. Hay que visibilizar, la única forma es visibilizar, Sí. concientizar y traccionar al mercado. Hay que, digamos, cuanto más los ciudadanos pidamos productos libres de látex, tanto más fácil va a ser que, por un lado la industria y por el otro lado los importadores nos quieran complacer, ¿no? Entre comillas. Por ahí eso empiece a llegar y a copar un poco más el mercado. El mercado se tracciona. Sí, uno a veces ve como el vaso medio vacío, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cuánto nos falta por recorrer? ¿Cuánto nos falta por cambiar? Pero ese camino está emprendido. Ese camino está comenzado a caminar, digamos. Así que yo, digo, porque nos está quedando además poco tiempo, ¿no? Solo me parece Sí, tuvimos muchos comentarios y mucha charla. Bueno, en algún momento hacemos sí, en algún momento repetimos y más adelante volvemos a ofrecer, si el hospital nos permite, otra reunión, porque la verdad que es muy interesante y está bueno poder conocer más de los que están del otro lado y también quizás por ahí hablamos mucho de cuestiones médicas o de quirófano o de hospital y por ahí a la gente le quedaron dudas de situaciones en la vida cotidiana. Una hora es poco quizás para lo extenso del tema, pero como dijo Claudio, para cambiar y todos poder tener mejor calidad de vida o no perder la calidad de vida en los que llegan tempranamente o nosotros que quizás llegamos tardíamente al diagnóstico, es muy importante ir dando paso a paso aquellas situaciones que nos puedan ayudar. Y lo primero, y lo que estamos haciendo ahora, es difundir y dar a conocer, y hay que tratar de no temer en el que tiene alergia al látex o el que tiene un familiar alérgico al látex, en apoyarlo y en tratar de, quizás más que enojarse, hablando yo como médica y desde el sistema de salud, por ahí nosotros nos enojamos con el médico, con el enfermero, con el asistente que no nos cree, que no nos entiende, que cree que exageramos, y que puede ser que no le haya llegado la información, que puede ser que no esté informado, que no sepa, que no lo hace quizás de mala intención, sino que es lo que tiene en ese momento, y es una oportunidad para enseñarles, desde lo difícil que es para nosotros, enseñarle, y como decía Claudio, lograr un poco de esa empatía que a veces hace tanta falta. Vero Torres Serino siempre dice que hay que enamorar al odiador, ¿no? Enamorar al que nos odia porque le estamos pidiendo algo que para él es chino. Y ese enamoramiento se consigue con la educación, ¿no? Con el dar, con el explicar, y además con el explicarle al otro que también le puede pasar a él. Digamos, que no es algo que solamente le pasa a uno, que es algo que le puede pasar al otro también. Digamos, apelar a su empatía desde este lugar, poder decir que, bueno, que es algo que le puede pasar a cualquiera, que no sabemos a quién le puede pasar, y que por eso nos tenemos que proteger entre todos. Lo ideal es no llegar a sensibilizarse. Entonces, una cosa es, bueno, uno trabaja en un medio hospitalario, es un tema aparte y es un tema difícil, pero en la vida cotidiana, lo que la gente sí puede hacer para dejar como un mensaje a las personas que no son del medio de la salud, y bueno, lo que la gente sí puede hacer es reducir el contacto con productos de látex en la vida cotidiana, ir bajando
el contacto con productos de látex en la vida cotidiana, como para bajar la cantidad de exposiciones, porque uno no sabe a lo largo de la vida cuántas cirugías va a necesitar, cuántos tratamientos odontológicos le van a hacer, digamos, cuántas cosas invasivas va a tener con látex. Entonces, por lo menos que todo lo demás sea sin látex. Veámoslo como algo positivo, todo lo que está pasando. Uno quisiera dar un salto, pero hay que dar pequeños pasitos. Desgraciadamente nos frena el salto. Pero vamos haciéndolo, vamos haciéndolo. Yo les agradezco a todos, los que se interesaron, los que dieron su opinión, y bueno, ojalá tengamos un encuentro de nuevo y sigamos trabajando juntos, los pacientes, las asociaciones de pacientes, vamos Gaby, y los médicos, el personal médico. No sé si se me escuchó bien, tengo una señal media mala ahora. No, sí, pero bueno, no aflojemos, vamos para adelante, el vaso está medio lleno, y bueno, trabajemos juntos. No permitir que se caiga, no permitir que se caiga el lleno del vaso. No se vacíe. No se vacíe. No se vacíe. Vamos llenándolo, vamos llenándolo. Paso un chivo. Mañana a la mañana, 11 de la mañana, tenemos un vivo por el Instagram de la asociación con la doctora Verónica Sousa sobre diagnóstico. Digamos, todas las instancias de diagnóstico, que eso es importante también saberlo. La gente pregunta mucho de eso, y a la noche son todos adultos los que estamos acá. A la noche hay una despedida de la semana un poco sexy, y vamos a hablar de alergia al látex, y sí, porque, a ver, nos pasa esto a todos, es parte de la vida, digamos. Obviamente, sí, está muy bien. Está muy bien así que vamos a despedir la semana así, calentando motores. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Un beso grande. Muchas gracias a todos, y bueno, en la próxima los esperamos. Gracias. Chao a todos. No, ojo con la grabación, que quede grabada. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gaby. Beso, te quiero. Gracias, doctor. Gracias a todos. Ay, yo sigo llorando, parezco una boluda. Muchas gracias. Se escucha todo lo que dicen. Todo, y lo digo. Sigo llorando, digo. Hay un montón de preguntas. Sole, ¿vos podés guardarlas las preguntas? Sí, las guardé, y también fui pasando el mail del comité y el Instagram de la asociación también. Pasar el mail de la asociación. Pasar el mail de la asociación también. Salud sin látex. Sí. @gmail, ¿verdad? Gmail.com. Sí, gmail.com. Vamos, trabajemos juntos. Vamos. Estuvo muy bien la semana, Gaby, estuvo por todos lados sobre el tema de alergia al látex. Fue un avance importante. Hicimos mucho ruido. Sí. Realmente. Y aparte del tema del COVID, el tema de esto concentró a la gente más a estar en las redes, entonces yo creo que eso también ha ayudado bastante. Hubo llegada, y por eso digo que estos pequeños pasos son muy importantes. Totalmente, sí. Sí. Bueno, yo me voy a ir a ver qué está haciendo mi familia antes de que me echen de... Les mando un beso grande a todos. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Fin de semana. Moni, estabas ahí. No, me parece muy importante lo que dijo la doctora, que hay que hablar también un poco del látex en la vida cotidiana, porque en el sistema de salud algo se mueve. Ustedes lo están moviendo. La leona lo mueve. En el hospital italiano lo hacen, pero en la vida cotidiana, en los colegios, los globos, a mí me preocupan mucho los globos. Nos quedó hablar un poquito más de eso. Necesitamos conocer la experiencia para moverse en la vida cotidiana. Y bueno, pero se puede armar, podés armar una presentación de eso, ¿viste? Hoy hubo mucho de quirófano, centro de salud, centro quirúrgico. Sí, claro. Se puede hablar de instancias de la vida cotidiana que la gente pregunta un montón. Que creo que es mucho más difícil, eso está mucho más lejos, por lo menos yo
no, por ahora, por suerte, no soy alérgica al látex, pero miro desde que la conocí a Gaby y veo que la vida cotidiana está contaminada con látex. Totalmente. Así que una ayuda de ustedes va a ser importante para la población. Adelante, no aflojen. Que ojalá que nos salgan las leyes. Por favor. Gracias a ustedes. Que nos salgan las leyes. Crucen los dedos. Vamos, dale, vamos, se está avanzando, Estamos hinchando. Chao. Buenas noches a Bueno, todos. chao chicos. Chao, beso. Chao, Claudio. Gracias, chao, Sole, chicos, a todos. gracias.